Solo firme aquí, señora Valdés. Sofía miraba los documentos de divorcio extendidos sobre el tocador de mármol del baño del Hotel Emperador. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener la pluma. A través de la puerta cerrada llegaban los sonidos de la fiesta navideña corporativa, risas falsas, música estridente, el tintineo constante de copas de champán. Y ella estaba aquí, sola, firmando el final de su matrimonio de 4 años. 26 años. Eso era todo lo que tenía Sofía, y sentía como si su vida ya hubiera terminado. La notaria, una mujer de unos 60 años con lentes gruesos y expresión impaciente, golpeó con la uña en los papeles. Señora, tengo otros clientes esperando. Si va a firmar, hágalo ahora. Estoy lista, susurró Sofía, aunque su voz se quebró en la última sílaba. No estaba lista. Nunca estaría lista para esto. Era contadora junior en una firma mediana, una mujer que pasaba sus días entre hojas de cálculo y números, tratando de encontrar errores en columnas infinitas de datos. Pero en los últimos 4 años, el único error que no pudo detectar fue el hombre con quien se casó. Diego Valdés. Arquitecto exitoso, ambicioso, carismático. El hombre que le prometió el mundo y luego lo usó para golpearla emocionalmente hasta que no quedó nada de quién era. Los primeros meses fueron perfectos. Diego era atento, romántico, le enviaba flores a su oficina y la sorprendía con cenas en restaurantes que ella nunca podría pagar. Sofía se sintió como una princesa, como si finalmente alguien la viera realmente. Pero después de la boda, todo cambió. Primero fueron los comentarios. Ese vestido te hace ver gorda, ¿no crees? Tus amigas son tan aburridas, ¿de verdad quieres salir con ellas otra vez? ¿Por qué gastas tanto dinero en maquillaje si igual no lo sabes usar? Luego vino el control. Diego revisaba su teléfono cada noche, exigía saber con quién hablaba, dónde estaba cada minuto del día. Decía que era porque la amaba, porque se preocupaba. Y Sofía, ingenua y desesperada por creer que su matrimonio funcionaría, se lo permitió. Con el tiempo, dejó de ver a sus amigas. Dejó de visitar a su familia. Dejó de ser ella misma. Y esta noche, 24 de diciembre, durante la gala navideña de la firma de arquitectura de Diego, Sofía finalmente descubrió la verdad. Lo encontró en una suite privada del piso 12. Con Mariana, su asistente personal. El vestido de Mariana estaba desabrochado, su cabello revuelto, y Diego ni siquiera tuvo la decencia de verse culpable cuando Sofía abrió la puerta. «Ah, Sofía», dijo con esa calma irritante, abrochándose la camisa. «Pensé que estarías en el salón». «Eso es todo». Sofía sintió las lágrimas quemando sus ojos. «¿Eso es todo lo que vas a decir?» Mariana se rió, arreglándose el vestido sin ninguna vergüenza. «Cariño, esto ha estado pasando desde hace casi 2 años. Diego y yo, bueno, tenemos algo real. Tú solo eres conveniente». Las palabras fueron como un puñetazo en el estómago. «¿Quiere divorcio?», dijo Sofía, su voz apenas audible. Diego suspiró como si ella fuera una niña haciendo un berrinche. «Bien. Los papeles ya están listos. Mi abogado los preparó hace semanas. La notaria está en el baño del primer piso. Firma hoy y terminemos con esto rápido. No pelearé por nada, solo quiero que desaparezcas de mi vida». Ya los tenías preparados. La traición dolía más que cualquier otra cosa. Hace semanas. Creías que esto era sorpresa. Diego se rió. «Sofía, te casaste conmigo porque eras una contadora aburrida sin vida social. Yo me casé contigo porque mi madre insistió en que necesitabas sentar cabeza. Ya cumplí con eso. Ahora necesito una mujer de verdad, no una niña insegura». Y así, Sofía se encontró en este baño de mármol, firmando su vida. Respiró profundo y firmó la primera página. Luego la segunda. La tercera. Con cada firma, algo dentro de ella se rompía, y simultáneamente, se liberaba. Cuando terminó, la notaria recogió los documentos con indiferencia profesional. «Listo. En 3 días el divorcio será oficial. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!». Sofía se quedó sola en el baño, mirando su reflejo en el espejo. El vestido negro que Diego le había ordenado comprar porque se veía profesional. El maquillaje que había aplicado cuidadosamente para ocultar las ojeras. El cabello recogido en un moño perfecto porque Diego odiaba cuando lo usaba suelto. Todo era mentira. Ella era mentira. Y entonces, finalmente, las lágrimas vinieron. Silenciosas al principio, luego más fuertes, hasta que sus hombros temblaban con sollozos profundos. Todo lo que había contenido durante 4 años, la soledad, la humillación, la rabia, salió de una vez.
No sabía cuánto tiempo lloró. Pudo haber sido 5 minutos o 5 horas. Pero eventualmente se secó los ojos, retocó el maquillaje lo mejor que pudo y salió del baño. No iba a volver a ese salón. No iba a soportar ver a Diego y Mariana celebrando mientras ella se desmoronaba. Sofía se dirigió hacia las escaleras de emergencia, sus tacones resonando en el pasillo vacío. Solo quería salir, encontrar un taxi, volver a su pequeño apartamento alquilado y olvidar que esta noche existió. Pero cuando giró en la esquina del pasillo, no miraba hacia donde iba. Su visión estaba borrosa por las lágrimas, su mente giraba con emociones, y de repente chocó contra alguien. Un cuerpo sólido, fuerte, que no se movió ni un centímetro. Manos firmes la agarraron de los brazos, estabilizándola antes de que cayera. Perdón, murmuró sin levantar la vista. No estaba mirando. No hay problema. La voz era profunda, masculina, con un acento que no podía identificar. Italiano, tal vez. Está bien. Sofía finalmente levantó la vista. Y se quedó sin aliento. El hombre frente a ella era impresionante. No había otra palabra para describirlo. Tenía que medir al menos 1,90, con hombros anchos que llenaban perfectamente el traje negro que usaba. Su cabello era oscuro, casi negro, peinado hacia atrás de una manera que acentuaba sus facciones marcadas. Pero eran sus ojos lo que la capturó. Eran de un gris profundo, casi plateado, y la miraban con una intensidad que la hizo sentir completamente desnuda. Sí, estoy bien, mintió automáticamente. El hombre inclinó la cabeza, estudiándola. No, no lo está. Estuvo llorando. Sofía sintió un nuevo rubor de lágrimas amenazando con caer. No es nada. Solo necesito irme. Intentó soltarse, pero las manos del hombre no la liberaron. No con fuerza, no de una manera que la lastimara, pero lo suficiente para detenerla. ¿Qué pasó? Su voz era suave pero autoritaria, como si estuviera acostumbrado a hacer preguntas y obtener respuestas. No es su problema, dijo Sofía, tratando de sonar firme. Tal vez no. El hombre la soltó, pero no se apartó. Pero alguien la lastimó esta noche. Lo veo en sus ojos. Había algo en su tono, en la forma en que la miraba, que hizo que las defensas de Sofía colapsaran. Acabo de firmar mis papeles de divorcio, susurró. Mi esposo, ex-esposo, me engañó. Durante 2 años. Y me hizo firmar los papeles aquí, durante su fiesta corporativa, como si yo fuera solo un trámite más que necesitaba completar. El rostro del hombre se endureció. ¿Qué tipo de hombre hace eso? El tipo que nunca me amó, respondió Sofía, sorprendida por la firmeza en su propia voz. Por un largo momento, ninguno de los dos habló. El hombre simplemente la miraba con esos ojos grises penetrantes, como si pudiera ver directamente a su alma. Finalmente, sacó de su bolsillo un pañuelo blanco perfectamente doblado. Por favor. Sofía lo tomó, aturdida. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le ofreció algo sin esperar nada a cambio? Se secó los ojos, consciente de que probablemente se veía terrible. ¿Cómo se llama?, preguntó el hombre. Sofía. Sofía Mendoza. Usó su apellido de soltera sin pensar. Ya no era una Valdés. Nunca debió serlo. Alessandro, respondió él, extendiendo la mano. Alessandro Lombardi. Cuando Sofía estrechó su mano, sintió algo extraño. Una corriente eléctrica que recorrió su brazo, haciendo que su piel se erizara. Sus ojos se encontraron, y por un momento, todo lo demás desapareció. ¿A dónde iba, Sofía?, preguntó Alessandro, todavía sosteniendo su mano. A casa. Solo quiero irme a casa. Alessandro asintió lentamente. ¿Ha comido algo esta noche? La pregunta fue tan inesperada que Sofía parpadeó. ¿Qué? Pregunto si ha comido. Parece que va a desmayarse. Ahora que lo mencionaba, Sofía se dio cuenta de que no había comido nada desde la mañana. Estaba demasiado nerviosa antes de la fiesta. No, admitió. Entonces venga conmigo. No fue una pregunta, fue una orden suave. No puedo. No lo conozco. Alessandro sonrió ligeramente. Es cierto. Pero tampoco puede irse a su casa en este estado, en Nochebuena, sola y sin comer. Déjeme darle una comida caliente. Luego, si quiere, la ayudaré a encontrar un taxi. Sofía sabía que debía rechazar. Debía agradecerle y alejarse. Pero había algo en Alessandro, algo en su presencia que la hacía sentir segura por primera vez en años. Está bien, susurró. Y con esa simple palabra, la vida de Sofía cambió para siempre. Alessandro la guió por el pasillo, pero no hacia el salón principal. En cambio, se dirigió hacia un ascensor privado al final del corredor. ¿A dónde vamos?, preguntó Sofía mientras entraban.
A mi apartamento, respondió Alessandro con calma, presionando el botón del último piso. Tengo el penthouse de este hotel. Sofía sintió una oleada de pánico. No estoy segura de que sea buena idea. Alessandro se volvió hacia ella, sus ojos grises serios. Sofía, le doy mi palabra. ¿Estás segura conmigo? No haría nada que no quisiera. Pero no puedo dejarla irse en este estado. Al menos déjeme darle algo de comer. Había algo en la forma en que lo dijo que hizo que Sofía le creyera. Tal vez estaba siendo ingenua otra vez. Tal vez era una locura ir al apartamento de un extraño. Pero esa noche, después de todo lo que había pasado, Sofía no le importaba la lógica. Necesitaba que alguien cuidara de ella, aunque fuera por un momento. El ascensor se abrió directamente en el penthouse, y Sofía salió, mirando alrededor con asombro. Era espectacular. Techos altos, enormes ventanas que ofrecían una vista de 360 grados de la ciudad iluminada por luces navideñas. El interior era moderno pero cálido, con muebles de cuero oscuro, una alfombra suave, un bar privado en la esquina. Es increíble, susurró. Gracias. Alessandro se quitó la chaqueta, colgándola en el respaldo de una silla. Se remangó las mangas de la camisa, revelando antebrazos musculosos cubiertos con tatuajes sutiles. Sofía notó que uno parecía un escudo familiar, intrincado y detallado. Siéntese, dijo Alessandro señalando el sofá. Prepararé algo. Sofía se sentó obedientemente, todavía procesando el giro surrealista que había tomado su noche. Hace una hora estaba firmando papeles de divorcio. Ahora estaba en un penthouse de lujo con un extraño increíblemente atractivo. Alessandro desapareció en la cocina. Sofía escuchó sonidos de gabinetes abriéndose, el refrigerador, el tintineo de platos. Después de unos minutos, regresó con una bandeja, prosciutto, mozzarella fresca, focaccia tibia, aceitunas y una copa de vino tinto. No es mucho, dijo colocando la bandeja frente a ella, pero debería ayudar. Sofía tomó un pedazo de pan. El primer bocado fue divino. Se derretía en su boca, cálido y perfecto. Comió lentamente, consciente de que Alessandro se sentaba en el sillón frente a ella, observándola. ¿Por qué hace esto?, preguntó finalmente. ¿Qué? Ayudarme. No me conoce. Podría ser cualquier persona. Alessandro se inclinó hacia adelante, sus ojos capturando su mirada. Vi a una mujer en dolor. A una mujer que alguien lastimó. No podía simplemente pasar de largo. La mayoría de la gente lo haría. No soy la mayoría de la gente. Sofía tenía la impresión de que eso era absolutamente cierto. Cuénteme sobre usted, dijo Alessandro. ¿Quién es Sofía Mendoza, más allá de alguien que acaba de firmar papeles de divorcio? Sofía dudó, pero luego comenzó a hablar. Le contó sobre su trabajo como contadora, sobre cómo amaba los números porque eran predecibles, honestos. Le contó sobre Diego, sobre cómo cambió después de la boda, cómo lentamente le quitó su identidad. Alessandro escuchaba en silencio, pero Sofía veía cómo su mandíbula se tensaba, cómo sus manos se apretaban. ¿Cómo se llama?, preguntó finalmente. Su voz era baja y peligrosa. ¿Qué? Su exesposo. ¿Cómo se llama? Diego Valdés. Pero, ¿por qué? Quiero saber quién es el hombre que la lastimó de esta manera. Algo en el tono de Alessandro hizo que Sofía sintiera un escalofrío. No era miedo, sino anticipación, como si Alessandro estuviera planeando algo. Alessandro, ¿qué va a hacer? Alessandro sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Nada que no quisiera que hiciera. Antes de que Sofía pudiera preguntar más, Alessandro cambió de tema. ¿Dónde vive ahora? Tengo un apartamento pequeño en el centro. Un estudio, no es mucho, pero es mío. Y planea volver allí esta noche. Sí, aunque honestamente no tengo ganas de estar sola en Nochebuena. Alessandro se levantó, acercándose a las ventanas. Se quedó allí por un momento, mirando la ciudad abajo. Quédese aquí, dijo finalmente sin voltearse. ¿Qué? Quédese aquí esta noche. Se volvió para mirarla. Tengo habitaciones de sobra. Descanse. En la mañana puede volver a su apartamento si quiere. No puedo. Es demasiado. Apenas lo conozco. Alessandro se acercó a ella, arrodillándose frente al sofá de modo que sus ojos estuvieran al mismo nivel. Sofía, no es seguro que viajes sola por la ciudad en este estado, en esta noche. Al menos aquí tendrá una cama cómoda, calor y seguridad. Nada tiene que pasar. Solo déjeme cuidarla, aunque sea por una noche. Había algo en su voz, en la sinceridad de sus ojos, que hizo que Sofía se sintiera segura. Está bien, susurró. Solo por una noche. Alessandro sonrió. Solo por una noche.
pero algo en sus ojos decía que no creía del todo en eso. Le mostró una de las habitaciones de huéspedes, espaciosa con una cama king size y baño privado. Todo era perfecto, lujoso. Si necesita algo, estoy al otro lado del pasillo, dijo Alessandro parado en la puerta. Buenas noches, Sofía. Buenas noches, Alessandro. Y gracias. Por todo. Él asintió y cerró la puerta. Sofía se sentó en el borde de la cama, todavía sin creer lo que estaba pasando. Pero cuando finalmente se acostó en las sábanas suaves, mirando las luces de la ciudad, sintió algo que no había sentido en años. Paz. Y en algún lugar muy profundo, una chispa de esperanza. Sofía despertó confundida. La luz del sol entraba por las enormes ventanas, iluminando la habitación lujosa. Por un momento, pensó que estaba soñando. Pero las sábanas de seda bajo sus dedos, la vista de la ciudad, todo era real. Estaba en el penthouse de Alessandro Lombardi. Se levantó y notó ropa doblada en el sillón de la esquina, una playera suave y pants cómodos. Al lado había una nota con letra clara y decidida. Pensé que querrías cambiarte. Esto debería quedarte. El desayuno espera en la cocina cuando estés lista. Ah. Sofía sintió una calidez en su pecho. ¿Cuándo fue la última vez que alguien fue tan considerado con ella? Se duchó, disfrutando del baño lujoso, y se vistió con la ropa que Alessandro dejó. Le quedaba perfectamente. Se preguntó cómo sabía su talla. Cuando salió de la habitación, siguió el aroma de café recién hecho hacia la cocina. Alessandro estaba junto a la isla de mármol, preparando algo en la estufa. Vestía casual, una playera negra que se ajustaba a su torso musculoso y jeans oscuros. Se veía diferente sin el traje, más accesible, pero todavía con esa misma aura de poder. Buenos días, dijo sin voltearse. Buenos días, respondió Sofía en voz baja. Alessandro se volvió, sus ojos escaneándola de arriba a abajo. ¿Te queda bien? Sofía sintió un rubor en sus mejillas. Gracias. ¿Cómo supiste mi talla? Tengo buen ojo para esas cosas. Había un brillo de diversión en sus ojos. Preparó una fritata perfecta, con frutas frescas y pan tostado. Comieron juntos, hablando de cosas simples. Alessandro le contó sobre su abuela italiana que le enseñó a cocinar, sobre cómo creció entre dos mundos. Era fácil estar con él. Demasiado fácil. Los siguientes días se convirtieron en semanas. Sofía aceptó la oferta de Alessandro de quedarse en el penthouse solo hasta que se pusiera de pie. Pero los días se convirtieron en meses. Alessandro era diferente. Nunca la presionaba, nunca exigía nada. Pero también era claramente protector. Insistió en que sus hombres la llevaran y recogieran del trabajo. Cuando Sofía protestó, él simplemente dijo, tu ex esposo podría ser un problema. Solo estoy siendo cuidadoso. Y tenía razón. Diego había comenzado a llamarla, enviándole mensajes diciendo que cometió un error, que la necesitaba de vuelta. Sofía bloqueó su número, pero eso no lo detuvo. Durante esos meses, Sofía comenzó a enamorarse. No estaba segura de cuándo sucedió exactamente. Tal vez fue cuando Alessandro notó que estaba estresada por el trabajo y le preparó su comida favorita. O cuando la sostuvo después de una pesadilla sobre Diego, sin hacer preguntas, solo ofreciendo su presencia sólida. Pero Alessandro nunca la besó. Nunca cruzó esa línea. Y eso estaba volviendo loca a Sofía. Todo cambió un viernes por la tarde de marzo. Sofía había ido a almorzar con su colega Javier, un contador senior que la estaba ayudando con un proyecto complicado. Era solo trabajo, completamente profesional, pero cuando regresó al penthouse, encontró a Alessandro esperándola en la sala. Estaba de pie junto a las ventanas, su postura tensa. Cuando se volvió, sus ojos eran de hielo. ¿Dónde estabas? Su voz era baja, controlada, pero Sofía sentía la furia apenas contenida. Almorzando. Te envié un mensaje. ¿Con quién? Sofía parpadeó. Con Javier, un colega del trabajo. ¿Por qué? ¿Un colega? Alessandro se acercó a ella, cerrando la distancia. ¿Qué tipo de colega? Solo un amigo. Estamos trabajando en un proyecto juntos. Alessandro estaba ahora tan cerca que Sofía podía sentir el calor de su cuerpo. Sus ojos la escaneaban, oscuros y posesivos. ¿Te gusta? ¿Qué? No, no es así. Es solo, ¿te tocó? La voz de Alessandro era apenas un susurro, pero tan intensa que Sofía sintió un escalofrío. Alessandro, estás siendo ridículo. ¿Te tocó? Repitió, cada palabra deliberada. Me tomó del brazo cuando cruzamos la calle. Eso es todo. Alessandro cerró los ojos, su mandíbula apretándose. Cuando los abrió de nuevo,
Había algo salvaje en ellos. No me gusta, dijo en voz baja. No me gusta que otros hombres te toquen. No eres mi dueño, Alessandro. No. Se acercó aún más, acorralándola contra la pared. ¿Estás segura de eso, Sofía? El corazón de Sofía latía salvajemente. ¿Qué estás haciendo? Lo que debí haber hecho hace meses. Y entonces la besó. Fue explosivo, desesperado, posesivo. Las manos de Alessandro agarraron su rostro, su boca capturándola de ella con una intensidad que la dejó sin aliento. Sofía se derritió contra él, sus manos aferrándose a su camisa, atrayéndolo más cerca. Todo lo que había estado conteniendo, todo el deseo, la frustración, la necesidad, salió de una vez. Cuando se separaron, ambos respiraban pesadamente. Eres mía, susurró Alessandro contra sus labios. ¿Lo entiendes? Mía. No de él, no de nadie más. Mía. Alessandro, dilo, exigió. Dime que eres mía. Sofía lo miró a los ojos y vio algo que la aterrorizó y emocionó al mismo tiempo. Obsesión. Posesión. Amor. Soy tuya, susurró. Y en ese momento, sellaron su destino. Después de esa noche, todo cambió. Alessandro ya no se contenía. La tocaba constantemente, pequeños gestos posesivos, una mano en su cintura, un beso en su cuello, dedos entrelazados. Pero con la intimidad llegaron las preguntas. Alessandro, dijo Sofía una noche mientras cenaban, necesito saber la verdad. ¿A qué te dedicas realmente? Alessandro dejó su tenedor, su rostro volviéndose serio. ¿Qué quieres saber? Todo. Tu negocio, porque la gente te teme, porque siempre tienes seguridad. Si voy a estar contigo, necesito saber en qué me estoy metiendo. Alessandro asintió lentamente. Está bien. Mereces la verdad. Se levantó, sirviéndose un whisky antes de hablar. Mi apellido es Lombardi. En Italia, especialmente en Sicilia, ese nombre significa algo. Mi abuelo, Giuseppe Lombardi, fue el líder de una de las familias más poderosas de la región. Cuando se mudó a Estados Unidos en los años 80, trajo consigo las conexiones, las tradiciones y el negocio. Sofía sintió como su corazón comenzaba a latir más rápido. ¿La mafia? Sí. Mi abuelo construyó un imperio aquí. Cuando murió, mi padre tomó el control. Y cuando mi padre murió hace 6 años, recayó en mí. Entonces, eres el jefe de la mafia. La voz de Sofía apenas era un susurro. Es complicado. La mayoría de mi negocio es legal. Bienes raíces, importaciones, inversiones. Pero hay otros aspectos. Cosas que heredé porque mi familia las controlaba. Préstamos, protección, ciertos negocios en las sombras. Nunca drogas. Nunca nada que lastime a gente inocente. Pero todavía ilegal. Sí, admitió Alessandro. Todavía ilegal. Sofía procesó esto. Debería estar aterrorizada. Debería levantarse y correr. Pero en cambio preguntó, ¿alguna vez has lastimado a alguien? Alessandro sostuvo su mirada sin esquivar. Sí, a gente que lo merecía. Gente que lastimó a mi familia, a mi gente. No soy un buen hombre en el sentido tradicional, Sofía. Soy quien tuve que ser para sobrevivir en este mundo. ¿Alguna vez lastimas mujeres, niños? Nunca. Su voz era firme. Esa es mi línea. Cualquiera que lastime a una mujer o a un niño está muerto para mí. Sofía lo creyó. Vio la verdad en sus ojos. Está bien, dijo finalmente. Alessandro frunció el ceño. Está bien. Me quedaré contigo, a pesar de todo esto. El rostro de Alessandro se iluminó con algo que parecía alivio y asombro. ¿Por qué? Porque Diego fue completamente legal y me destrozó. Tú, a pesar de todo, me has tratado con más respeto y amor que nadie en mi vida. Alessandro se acercó a ella, tomando su rostro en sus manos. No te arrepentirás. Te lo prometo. Espero que no. Pero el problema era que el pasado de Sofía no estaba dispuesto a dejarla ir. 2 semanas después, mientras Sofía trabajaba en su oficina, recibió una llamada de un número desconocido. Sofía Mendoza. Sí, ¿quién habla? Agente Torres, FBI. Necesitamos hablar con usted sobre Alessandro Lombardi. El mundo de Sofía se detuvo. No tengo nada que decir. Señorita Mendoza, sabemos que está viviendo con el señor Lombardi. Sabemos que está en una relación con él. Si está ayudándolo, a sabiendas o no, puede ser acusada como cómplice. No los ayudaré, dijo Sofía firmemente. No ahora, no nunca. Piénselo bien. Puede protegerse si coopera. Sofía colgó con las manos temblando. Esa noche, cuando le contó a Alessandro, él la sostuvo fuerte.
Lo siento, susurró. Nunca quise ponerte en peligro. No me arrepiento, respondió Sofía. Estoy contigo, Alessandro. Pase lo que pase. Pero 3 días después, el FBI ejecutó una orden de allanamiento en el penthouse. Registraron todo, llevándose documentos, computadoras, archivos. Alessandro fue arrestado. Sofía observaba impotente mientras lo esposaban y se lo llevaban. Antes de entrar al auto, Alessandro la miró. Te amo, dijo. Recuerda eso. Volveré a ti. Lo prometo. Las siguientes 72 horas fueron las peores de la vida de Sofía. El penthouse se sentía vacío sin Alessandro. Demasiado grande, demasiado silencioso, demasiado frío. A pesar de que Marco, el segundo al mando de Alessandro, había asignado seguridad las 24 horas, Sofía nunca se había sentido más sola. Salvatore Russo, el abogado de Alessandro, la mantenía informada. Los cargos eran graves: lavado de dinero, extorsión, vínculos con el crimen organizado. La fianza era astronómica, $3 millones, pero la estaban procesando. ¿Cuánto tiempo más?, preguntó Sofía por quinta vez ese día. Estamos trabajando en ello, señorita Mendoza, respondió Salvatore con paciencia profesional. El sistema judicial se mueve lento, especialmente en casos de alto perfil como este. Alto perfil. Los medios estaban en frenesí. Supuesto jefe mafioso arrestado, gritaban los titulares. Había cámaras acampadas frente al edificio, reporteros intentando entrevistar a cualquiera que entrara o saliera. Sofía se negó a leer los artículos. Se negó a encender la televisión. Todo lo que podía hacer era esperar. Y preocuparse. ¿Estaba Alessandro bien? ¿Lo estaban tratando mal? ¿Estaba comiendo? ¿Durmiendo? Las preguntas giraban en su mente sin cesar. Fue el tercer día cuando todo se desmoronó. Sofía estaba en la oficina, tratando de concentrarse en hojas de cálculo, cuando su jefe, el señor Ramírez, la llamó a su oficina privada. Sofía, siéntate. Su tono la puso nerviosa de inmediato. Se sentó, las manos apretadas en su regazo. He estado recibiendo llamadas, comenzó Ramírez, ajustándose los lentes. De clientes, de socios. Sobre tu relación con Alessandro Lombardi. El estómago de Sofía se hundió. Señor Ramírez, mi vida personal no tiene nada que ver con mi trabajo. Normalmente estaría de acuerdo, pero cuando tu novio es investigado por el FBI por cargos de crimen organizado, se convierte en un problema para esta firma. Hizo una pausa. Sofía, aprecio tu trabajo. Eres una de nuestras mejores contadoras. Pero no puedo permitir que esta situación afecte en nuestra reputación. Me está despidiendo. La voz de Sofía salió más firme de lo que se sentía. Estoy sugiriendo que tomes un permiso. Sin goce de sueldo. Hasta que esta situación se resuelva. Era un despido disfrazado. Sofía lo sabía. Ramírez lo sabía. Entiendo, dijo Sofía levantándose. Recogeré mis cosas. Salió de la oficina con la cabeza en alto, pero por dentro se estaba desmoronando. Su trabajo era lo único que le quedaba de su antigua vida, lo único que era completamente suyo. Y ahora eso también se había ido. Cuando regresó al penthouse esa tarde, encontró a Marco esperándola en la sala. Señorita Sofía, dijo levantándose. Era un hombre grande, probablemente de unos 40 años, con cicatrices en las manos y ojos que habían visto demasiado. Tenemos noticias. El corazón de Sofía latió con fuerza. Alessandro, la fianza fue aprobada. Lo liberarán mañana por la mañana. El alivio fue tan intenso que Sofía tuvo que sentarse. Gracias a Dios. Pero hay algo más. Marco se veía incómodo. Su exesposo, Diego Valdés, ha estado haciendo preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? Sobre usted. Sobre el señor Lombardi. Ha estado contactando a gente, tratando de obtener información. Marco hizo una pausa. Creemos que él es quien proporcionó información al FBI. La traición golpeó a Sofía como un puñetazo. Diego hizo esto. No tenemos pruebas concretas, pero las circunstancias sugieren su participación. El agente Torres mencionó que recibieron un testimonio de un informante cercano a usted. Punto. Sofía sintió náuseas. Diego no podía simplemente dejarla ir. Incluso después del divorcio, incluso después de Mariana, necesitaba controlarla. Destruirla. ¿Qué va a hacer Alessandro?, preguntó en voz baja. Marco la miró con esos ojos duros. Lo que sea necesario. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Se quedó despierta mirando el techo, pensando en todo lo que había pasado. Hace solo 4 meses era una mujer casada atrapada en un matrimonio tóxico. Ahora estaba enamorada de un jefe de la mafia, sin trabajo,
potencialmente bajo investigación del FBI. Su vida era un desastre. Pero cuando pensaba en Alessandro, en sus ojos grises, en su toque gentil, en la forma en que la hacía sentir vista y valiosa, no podía arrepentirse. Lo amaba. Completamente, desesperadamente, imposiblemente. Y eso tendría que ser suficiente. A las 6 de la mañana del día siguiente, Sofía ya estaba despierta, vestida, esperando. Salvatore había dicho que Alessandro estaría libre alrededor de las 8 de la mañana. El tiempo se arrastraba dolorosamente. Finalmente, a las 8:47 de la mañana, escuchó el ascensor. Las puertas se abrieron. Y allí estaba Alessandro. Se veía cansado. Su ropa estaba arrugada, la mandíbula oscurecida por 3 días de barba, pero sus ojos, esos hermosos ojos grises, se iluminaron cuando la vio. Sofía. Ella corrió hacia él, chocando contra su pecho. Alessandro la envolvió en sus brazos, sosteniéndola tan fuerte que casi no podía respirar. Te extrañé, sollozó Sofía contra su camisa. Te extrañé tanto. Lo sé, tesoro. Lo sé. Besó la parte superior de su cabeza, su mejilla, su frente. Pero ya estoy aquí. Ya pasó. Pero ambos sabían que no había pasado. Los cargos seguían. El juicio vendría. Y Diego estaba allá afuera, tramando algo. Más tarde ese día, después de que Alessandro se duchara y cambiara, se sentaron juntos en el sofá. Sofía le contó sobre perder su trabajo, sobre Diego. Alessandro escuchaba, su mandíbula apretándose más con cada palabra. Debí haberme ocupado de él hace meses, dijo en voz baja. Su voz era peligrosa. Alessandro, no puedes, no haré nada irreversible, la interrumpió. Pero tiene que aprender que no puede lastimarte sin consecuencias. ¿Qué vas a hacer? Alessandro sonrió, pero no llegó a sus ojos. Diego Valdés tiene una firma de arquitectura exitosa, ¿verdad? Oficinas bonitas, clientes importantes. Sí. Sería una pena si esos clientes decidieran llevar su negocio a otro lado. Si ciertos permisos de construcción se retrasaran inexplicablemente. Si sus préstamos bancarios fueran llamados repentinamente. Sofía debería protestar. Debería decirle que se detuviera. Pero la parte oscura de ella, la parte que Diego había lastimado tan profundamente, quería que sufriera. Haz lo que tengas que hacer, susurró. Alessandro la miró, sorprendido por su respuesta. Luego sonrió, una sonrisa real. Eres más fuerte de lo que crees, Sofía. Los siguientes días fueron relativamente pacíficos. Alessandro estaba bajo arresto domiciliario, tenía que usar un brazalete de tobillo, pero al menos estaban juntos. Salvatore trabajaba en la defensa, reuniendo evidencia, preparando testimonios. La mayoría de los cargos se basan en especulación, explicó durante una reunión. Tienen muy poca evidencia concreta. Si jugamos bien nuestras cartas, podemos desestimar esto en la audiencia preliminar. Sonaba esperanzador. Sofía quería creerlo. Pero entonces, una semana después, todo se desmoronó de la peor manera posible. Era un martes por la tarde. Sofía estaba en la cocina preparando café cuando su teléfono sonó. Número desconocido. Normalmente no contestaría, pero algo la hizo presionar el botón verde. «Hola, Sofía». Era una voz de mujer, joven, aterrorizada. «Sofía, por favor, necesito tu ayuda». «¿Quién es?» «Soy Carolina. Carolina Valdés. La hermana de Diego». Sofía parpadeó. Conocía a Carolina vagamente, la había visto en algunas reuniones familiares. Era mucho más joven que Diego, tal vez 22 años, estudiante universitaria. «Carolina, ¿qué pasa?» «Es Diego». La voz de la chica se quebró. «Está aquí. En mi apartamento. ¿Está furioso, Sofía? Dice que arruinaste su vida, que tu novio destruyó su negocio. Está bebiendo y tiene un arma y no sé qué hacer». El corazón de Sofía se detuvo. «¿Tiene un arma?» «Sí. Está diciendo cosas locas, que va a hacerte pagar, que va a matar a Alessandro Lombardi». Carolina estaba llorando ahora. «Sofía, tengo miedo. ¿Qué hago? ¿Dónde estás exactamente?» Carolina dio una dirección en el Lower East Side. «Escúchame con cuidado», dijo Sofía, su mente corriendo. «Sal de allí si puedes. Ve a un vecino, a cualquier lugar. Voy a enviar ayuda». «No puedo. Me quitó mi teléfono. Estoy usando el de mi compañera de cuarto, pero ella no está. Estoy sola con él, Sofía. Por favor, date prisa». La línea se cortó. Sofía corrió a la oficina de Alessandro. Él estaba en una videollamada con Salvatore, pero cuando vio su cara, cortó inmediatamente. «¿Qué pasó?» «Es Diego. Está en el apartamento de su hermana.
armado, diciendo que va a matarte. Ella está atrapada con él. El rostro de Alessandro se endureció. ¿Dónde? Sofía le dio la dirección. Alessandro ya estaba marcando números en su teléfono. Marco, reúne a todos. Ahora. Tenemos una situación. Escuchó por un momento. No, no podemos esperar a la policía. Ya voy. Alessandro, tienes arresto domiciliario, dijo Sofía. Si sales, no me importa. Sus ojos eran de acero. Nadie amenaza lo que es mío. Nadie. Voy contigo. Absolutamente no. No es negociable. Sofía lo miró desafiante. Es la hermana de mi ex esposo. Estoy involucrada en esto, me guste o no. Alessandro la estudió por un largo momento. Finalmente asintió. Está bien. Pero te quedas en el auto con Marco. No te acercas hasta que yo diga que es seguro. 15 minutos después, estaban en dos SUVs negros, conduciendo a toda velocidad hacia el Lower East Side. Alessandro iba adelante con 4 de sus hombres. Sofía iba en el segundo vehículo con Marco y 2 guardias más. El tráfico era denso, pero los conductores se apartaban cuando veían los vehículos acercándose. Había algo en esos autos, en la forma en que se movían, que gritaba peligro. Llegaron al edificio de apartamentos en 30 minutos. Era un edificio antiguo, de ladrillos rojos, en una calle relativamente tranquila. Alessandro salió del auto, revisando el arma en su cinturón. Sus hombres lo siguieron, todos armados, todos con expresiones pétreas. Quédate aquí, le ordenó a Sofía. Alessandro, quédate. Aquí. No era una petición. Sofía observó impotente mientras Alessandro y sus hombres entraban al edificio. Marco permanecía junto al auto, su mano descansando sobre su propia arma. Los minutos se arrastraban. 5, 10, 15. Sofía sentía como su corazón iba a explotar. Y entonces escuchó el disparo, un solo disparo, agudo y aterradoramente claro incluso desde la calle. No, susurró Sofía, intentando abrir la puerta del auto. Marco la detuvo. Señorita Sofía, las órdenes del jefe fueron claras. Suéltame. Alguien disparó. Alessandro podría estar herido. O el señor Lombardi disparó. Debe esperar. Pero Sofía no podía esperar. Se soltó de Marco y corrió hacia el edificio. Ignorando sus gritos, subió las escaleras de 2 en 2, siguiendo las voces que venían del tercer piso. La puerta del apartamento 3C estaba abierta. Sofía entró y se detuvo en seco. Diego estaba en el suelo, sangrando del hombro. Gemía de dolor. Alessandro estaba de pie sobre él, su arma apuntando al pecho de Diego, y en la esquina, Carolina lloraba, siendo consolada por uno de los hombres de Alessandro. Sofía, dijo Alessandro sin voltear. De alguna manera sabía que era ella. Te dije que te quedaras en el auto. ¿Estás herido? No. Él intentó dispararme cuando entré. Fallé. Yo no. Diego miró hacia arriba, sus ojos enfocándose en Sofía. Tú, escupió. Todo esto es tu culpa. Mi negocio está arruinado. Mis clientes se fueron. Los bancos cerraron mis líneas de crédito. Todo por este monstruo. No, dijo Sofía, acercándose. Su voz era fría, más fría de lo que nunca había sonado. Es tu culpa. Me engañaste, me humillaste, me hiciste firmar papeles de divorcio en tu fiesta corporativa. Y cuando finalmente encontré a alguien que me trata con respeto, no pudiste soportarlo. ¿Respeto? Diego se rió, un sonido amargo. Está con un criminal, Sofía. Un mafioso. ¿Crees que eso es mejor que yo? Sí, respondió Sofía sin dudarlo. 1000 veces sí. Porque Alessandro nunca me lastimó. Nunca me controló. Nunca me hizo sentir menos. Alessandro la miró, algo suave pasando por su rostro. Deberías matarme, dijo Diego de repente. Vamos, Lombardi. Sé que quieres hacerlo. Termina con esto. Alessandro consideró esto por un largo momento. Su dedo se tensó en el gatillo, pero entonces bajó el arma. No vales la bala, dijo en voz baja. Pero escúchame bien, Diego Valdés. Si vuelves a acercarte a Sofía, si vuelves a decir su nombre, si siquiera piensas en ella, no habrá misericordia. ¿Entiendes? Diego asintió débilmente. Bien. Marco, llama a una ambulancia. Y luego llama a la policía. El señor Valdés intentó matarme. Fue defensa propia. Tenemos testigos. Era cierto. Carolina asentiría. Los hombres de Alessandro atestiguar. Las consecuencias del incidente con Diego fueron complicadas pero, sorprendentemente, favorables. Diego fue arrestado cuando salió del hospital. Los cargos incluían intento de asesinato, posesión ilegal de arma de fuego y secuestro de su hermana. Con las cámaras de seguridad y el testimonio de Carolina, no tenía defensa.
Su abogado intentó hacer un trato, pero la fiscalía no estaba interesada. Diego Valdés iba a prisión. En cuanto a Alessandro, el juez consideró las circunstancias del incidente. Había violado su arresto domiciliario, sí, pero para salvar la vida de una mujer inocente. Los medios lo pintaron como un héroe, algo que irritó profundamente al FBI. Esto complica nuestro caso, admitió el agente Torres durante una reunión tensa. El público simpatiza con él ahora. Salvatore Russo, el abogado de Alessandro, aprovechó cada ángulo. Mi cliente es un empresario legítimo siendo acosado por suposiciones y rumores. El testimonio del señor Valdés estaba motivado por venganza personal, no por hechos. Y ahora ese mismo hombre intentó asesinar a mi cliente. Tomó 3 meses más, pero finalmente, la mayoría de los cargos contra Alessandro fueron desestimados. La evidencia era demasiado débil, demasiado circunstancial. El FBI mantenía vigilancia, pero sin pruebas concretas, no podían hacer más. Alessandro era un hombre libre. Pero esos 3 meses habían cambiado algo en ambos. Sofía había perdido su trabajo, su reputación profesional estaba manchada, y probablemente nunca conseguiría otro puesto en una firma contable respetable. Pero extrañamente, no le importaba. Había descubierto algo sobre sí misma durante esos meses de incertidumbre. Era más fuerte de lo que pensaba. Había enfrentado al FBI, había defendido al hombre que amaba, había mirado a su ex esposo a los ojos y se había negado a dejarse intimidar. Ya no era la Sofía tímida y controlada que Diego había moldeado. Era alguien nuevo, alguien más fuerte. Y Alessandro lo veía. «Has cambiado», le dijo una noche mientras cenaban en el Penthouse. El caso legal finalmente había terminado, y por primera vez en meses, podían simplemente existir juntos sin la amenaza constante. «¿Para bien o para mal?», preguntó Sofía. «Para increíble». Alessandro extendió su mano a través de la mesa, entrelazando sus dedos con los de ella. «Eres la mujer más valiente que conozco». «No me siento valiente». La mayor parte del tiempo estaba aterrorizada. Ser valiente no significa no tener miedo. Significa hacer lo correcto a pesar del miedo. Hizo una pausa. «Sofía, hay algo que necesito preguntarte». El tono de su voz hizo que el corazón de Sofía comenzara a latir más rápido. «¿Qué?». Alessandro se levantó de su silla, caminando alrededor de la mesa hasta arrodillarse junto a ella. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. «He estado esperando el momento correcto para hacer esto», comenzó. «Quería esperar hasta que toda esta pesadilla terminara, hasta que pudiéramos tener un momento de paz». Abrió la caja, revelando un anillo impresionante, un diamante solitario rodeado de zafiros más pequeños, engastado en platino. «Sofía Mendoza, desde la noche en que chocaste conmigo en ese pasillo, llorando por un matrimonio que había terminado, supe que eras especial. No solo hermosa, sino fuerte, buena, llena de luz incluso en tu momento más oscuro». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sofía. «Me hiciste querer ser mejor», continuó Alessandro. «Me hiciste creer que alguien como yo podría merecer algo bueno. Y sé que mi vida es complicada, sé que hay peligros, cosas de las que no puedo protegerte completamente». Tomó su mano, sosteniéndola con gentileza. «Pero te prometo que cada día intentaré darte la vida que mereces. Te amaré, te protegeré, te respetaré hasta mi último aliento. Seré el hombre que mereces, o moriré intentándolo». Su voz se quebró ligeramente en las últimas palabras. «Sofía, ¿te casarías conmigo?». Por un momento, Sofía no pudo hablar. Todas las emociones de los últimos meses, el miedo, la alegría, el amor, la incertidumbre, la golpearon de una vez. Pero en medio de todo eso había una certeza absoluta. «Sí», susurró. Y luego más fuerte: «Sí, Alessandro, me casaré contigo». El rostro de Alessandro se iluminó con una sonrisa tan pura que le quitó el aliento. Se levantó, deslizando el anillo en su dedo. Encajaba perfectamente. Y luego la besó, vertiéndolo todo en ese beso: gratitud, amor, promesa, posesión. Cuando se separaron, ambos estaban riendo y llorando al mismo tiempo. «Serás mi esposa», murmuró Alessandro contra sus labios. «Mía. Para siempre». «Para siempre», repitió Sofía. Esa noche, mientras yacían juntos en la oscuridad, Sofía sintió una paz profunda. Había encontrado su lugar, no en un penthouse de lujo, no en un trabajo respetable, sino aquí, con este hombre que la amaba con una intensidad que a veces la asustaba y a veces la hacía sentir invencible. «¿En qué piensas?», preguntó Alessandro, sus dedos trazando patrones perezosos en su espalda. «En lo extraña que es la vida», respondió Sofía. «Hace un año,
Pensé que mi vida había terminado cuando firmé esos papeles de divorcio. Pensé que nunca sería feliz otra vez. Y ahora me doy cuenta de que esa noche no fue el final. Fue el comienzo. El comienzo de mi verdadera vida. Alessandro la besó suavemente. La peor noche de tu vida te llevó a lo mejor de ella. Te llevó a ti, corrigió Sofía. Somos ridículamente cursis, dijo Alessandro con una sonrisa. Lo sé. Es perfecto. Se rieron juntos, y Sofía supo que este era el sonido de la felicidad. La boda fue 2 meses después. No fue una gran ceremonia. Alessandro sugirió algo grande, algo digno de su posición, pero Sofía se negó. Ya tuve una boda grande, dijo. Con Diego. Fue una producción enorme, llena de gente que no me importaba, celebrando un matrimonio que estaba condenado desde el principio. No quiero eso otra vez. ¿Qué quieres? Algo pequeño, íntimo. Solo las personas que realmente importan. Y así, una tarde de primavera, Sofía y Alessandro se casaron en una pequeña capilla en el Bajo Manhattan. Solo asistieron 20 personas, la familia de Alessandro que voló desde Italia, Marco y algunos de los hombres más cercanos de Alessandro, Carolina, quien se había convertido en amiga de Sofía después del incidente, y Salvatore Russo. Sofía usaba un vestido simple pero elegante de seda blanca, su cabello suelto cayendo en ondas suaves. No había velo, no había procesión elaborada. Solo ella caminando hacia Alessandro, quien la esperaba al frente de la capilla con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. El sacerdote, un viejo amigo de la familia Lombardi, condujo la ceremonia en una mezcla de italiano e inglés. Cuando llegó el momento de los votos, Alessandro tomó ambas manos de Sofía. Sofía, comenzó, su voz firme pero llena de emoción. Hace 6 meses eras una extraña llorando en un pasillo. Hoy eres mi todo. Prometo protegerte, no porque seas débil, sino porque eres preciosa para mí. Prometo respetarte, escucharte, verte siempre como la mujer fuerte que eres. Hizo una pausa, sus ojos capturando los de ella. Prometo amarte en los días buenos y en los difíciles, cuando el mundo nos celebre y cuando nos condene. Eres mía, y yo soy tuyo, hasta que la muerte nos separe y más allá. Sofía sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas, pero sonreía. Alessandro, dijo con voz temblorosa. Me salvaste cuando más lo necesitaba, no solo de Diego, sino de mí misma. Me mostraste que merezco amor, respeto, felicidad. Me hiciste fuerte. Apretó sus manos. Prometo estar a tu lado sin importar lo que venga. Prometo ser tu refugio como tú eres el mío. Prometo amarte con cada parte de quien soy, sin miedo, sin reservas, completamente. Te amo, añadió en voz baja, con cada parte rota y sanada de mí. El sacerdote sonrió. Por el poder que me fue conferido, los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. Alessandro no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Atrajo a Sofía hacia él, besándola profundamente mientras sus invitados aplaudían y vitoreaban. Cuando se separaron, Alessandro apoyó su frente contra la de ella. Señora Lombardi, susurró. Señor Lombardi, respondió Sofía con una sonrisa. La recepción fue pequeña pero alegre, celebrada en un restaurante italiano privado que había pertenecido a la familia de Alessandro durante décadas. Comieron, bebieron, rieron. Marco dio un brindis embarazosamente emotivo sobre cómo nunca había visto a Alessandro tan feliz. 14 años he conocido a este hombre, dijo levantando su copa. Y en todo ese tiempo, nunca lo vi sonreír de verdad. Hasta Sofía. Ella lo cambió. Lo hizo humano otra vez. Se volvió hacia Sofía. Gracias por devolvernos a nuestro jefe. Y bienvenida a la familia. Por Alessandro y Sofía, gritaron todos. Más tarde esa noche, cuando regresaron al penthouse como marido-mujer, se pararon junto a las ventanas mirando la ciudad. ¿Feliz?, preguntó Alessandro, envolviéndola en sus brazos desde atrás. Más de lo que pensé posible, respondió Sofía, apoyándose en él. ¿Sabes qué es irónico?, dijo Alessandro. Diego te hizo firmar esos papeles de divorcio para humillarte, para lastimarte. Pero al hacer eso, te liberó. Te permitió encontrarme. Supongo que debería agradecerle, dijo Sofía con una risa seca. Oh, no necesitas. Ya le agradecí por ti. Sofía se volteó en sus brazos. ¿Qué? Alessandro sonrió, esa sonrisa oscura que todavía le daba escalofríos. Le envié una carta a la prisión. Le conté sobre nuestra boda, sobre lo feliz que eres. Pensé que debías saberlo. Eres terrible. Soy tuyo. Sí, dijo Sofía, besándolo suavemente. Lo eres. 6 meses después de la boda, Sofía tenía noticias que compartir.
Encontró a Alessandro en su oficina, revisando documentos con Salvatore. Cuando la vio en la puerta, inmediatamente dejó todo a un lado. ¿Qué pasa, tesoro? Algo en su expresión lo alertó. ¿Estás bien? Más que bien. Sofía entró, cerrando la puerta detrás de ella. Salvatore, ¿te importaría darnos un momento? El abogado sonrió como si supiera exactamente lo que venía. Por supuesto. Los dejo. Cuando estuvieron solos, Alessandro se levantó, acercándose a ella. Me estás asustando. ¿Qué pasó? Sofía tomó sus manos, colocándolas sobre su vientre todavía plano. Estoy embarazada, susurró. Por un largo momento, Alessandro se quedó completamente inmóvil. Sus ojos se ampliaron, su boca se abrió ligeramente, y luego, lentamente, la sonrisa más hermosa se extendió por su rostro. ¿De verdad? Su voz era apenas audible. ¿De verdad? Vamos a tener un bebé. ¿Un bebé? Alessandro repitió las palabras como si estuviera probándolas. Vamos a tener un bebé. Y entonces la levantó, girándola en círculos, ambos riendo y llorando al mismo tiempo. Cuando finalmente la bajó, Alessandro se arrodilló, presionando su frente contra su vientre. Hola, pequeño, susurró. Soy tu papá. Y te prometo que te protegeré siempre. Tú y tu mamá son lo más importante en mi vida. Sofía pasó sus dedos por su cabello, sintiendo como su corazón se expandía hasta que pensó que explotaría. Vamos a ser padres, dijo maravillada. Vamos a ser una familia, corrigió Alessandro, levantándose para besarla. Y parados allí, con su bebé creciendo entre ellos y el futuro extendiéndose adelante, Sofía supo que había encontrado lo que siempre había buscado. No era un matrimonio perfecto. Alessandro todavía tenía sus negocios oscuros, todavía había peligros acechando en las sombras. Pero era real. Era honesto. Era amor. Y eso era suficiente. Más que suficiente. Era todo. 2 años después, Sofía estaba en el parque, observando a su hija Isabella jugar en el área de juegos. La niña tenía los ojos grises de su padre y la sonrisa de su madre, y era absolutamente perfecta. Alessandro se sentó en la banca junto a ella, pasando un brazo alrededor de sus hombros. ¿En qué piensas?, preguntó. Sofía se apoyó contra él, sintiendo su calidez, su solidez, su amor constante. En aquella Nochebuena, dijo suavemente. Cuando firmé esos papeles de divorcio llorando, pensé que era el final de todo. Pensé que nunca sería feliz otra vez. ¿Y ahora? Sofía miró a su hija, luego a su esposo, y sonrió. Ahora me doy cuenta de que no fue el final. Fue el comienzo. El comienzo de mi verdadera vida. De nuestra vida. Alessandro la besó suavemente. La peor noche de tu vida te dio lo mejor de ella. Me dio todo, susurró Sofía. Me dio a ti. Me dio a Isabella. Me dio una familia. Nos dio a nosotros, corrigió Alessandro. Y mientras observaban a su hija jugar, rodeados por el amor que habían construido desde las cenizas del dolor de Sofía, ambos supieron algo con certeza absoluta. Aquella noche en el Hotel Emperador, cuando una mujer rota chocó contra un hombre peligroso, no fue casualidad. Fue destino. Y ese destino les dio algo que ninguno de los dos pensó que merecían. Una segunda oportunidad en el amor, una familia, y un futuro lleno de esperanza. Mami. Papi. Isabella corrió hacia ellos, sus rizos oscuros rebotando. Miren lo que encontré. Sostenía una flor silvestre, pequeña y blanca. Es hermosa, cariño, dijo Sofía, levantándola en su regazo. Como tú, mami, dijo Isabella, poniéndola en su cabello. Alessandro miró a su esposa e hija, y Sofía vio lágrimas brillando en sus ojos. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Más que bien, respondió Alessandro. Estoy completo. Y allí, en ese parque soleado, rodeados por el sonido de niños jugando y la ciudad viviendo a su alrededor, la familia Lombardi existía en un momento de perfecta, simple felicidad. Porque a veces, las peores noches llevan a los mejores amaneceres. Y a veces, perder todo es la única forma de encontrarlo todo. Sofía había perdido su matrimonio, su trabajo, su antigua vida. Pero en el proceso, ganó algo infinitamente más valioso. Amor verdadero, una familia, y a sí misma. Y mientras Alessandro la besaba suavemente, con Isabella riéndose entre ellos, Sofía supo una verdad absoluta. Cada lágrima que derramó aquella Nochebuena valió la pena. Porque la llevó aquí, a casa, a su verdadero hogar. No en un lugar, sino con estas personas. Su esposo, su hija, su familia, su todo.